A ver, imagínate esto, todo lo que siempre has oído del universo. Y ahora, olvídate de todo eso, porque lo que vas a descubrir aquí podría ponerlo todo de cabeza. Por décadas todos pensábamos que el espacio profundo era nomás un lugar frío, vacío y callado, pero la sonda Voyager 1, allá lejos, más allá de nuestro sistema solar, nos acaba de enseñar que eso no es cierto. Y no estamos hablando nomás de detallitos técnicos, ¿eh? Estamos hablando de señales, patrones y cosas que están pasando tan increíbles que te hacen dudar de todo lo que nos enseñaron los libros de ciencia. Ahora mucha gente todavía cree que el universo es como un reloj, que nomás hace tic-tac, bien predecible. Pero lo más nuevo que estamos viendo apunta a algo muchísimo más fascinante. A lo mejor estamos viendo como una inteligencia cósmica, ¿sabes? Algo que no nomás está ahí, sino que reacciona, organiza cosas, y hasta como que responde de estas formas misteriosas. Ahora suena un poco loco, ¿verdad? Y la gente va a discutirlo, segurísimo. Pero si esto es de verdad, podría ser la recompensa más grande y valiosa que la ciencia haya visto jamás. Entender por fin que a lo mejor, solo a lo mejor, no estamos tan solos aquí como siempre pensamos. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que captó la Voyager 1 por allá? ¿Cómo pueden estos patrones raros cambiar lo que creemos saber, no solo del espacio, sino pues de la realidad misma? Así que, agárrense. Porque lo que van a oír no es de esas cosas que uno se encuentra todos los días. Esto es para los que estén listos para echar un vistazo detrás del telón y ver los engranes escondidos que hacen que el universo funcione. A principios de 2024, la sonda Voyager 1, nuestra mensajera solitaria en el espacio profundo, volvió a sorprender a los científicos. Hoy está a más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es más de 147 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. En lugar de mandar sus datos habituales y sin problemas, empezó a enviar señales entrecortadas, con información faltante y una conexión muy, pero muy inestable. Lo más raro es que unos sensores que se habían apagado hace más de 40 años empezaron a prenderse otra vez, por sí solos. Ningún ingeniero jamás pensó que eso pudiera pasar. Fue como si de repente, algo más estuviera controlando la nave, cambiando sus configuraciones por su cuenta. Lo que de verdad preocupó a los científicos fue cuando la gran antena de la Voyager empezó a moverse. Sin recibir órdenes de la Tierra, su sistema de puntería dirigió su haz de comunicación hacia un punto vacío del espacio, sin estrellas ni planetas conocidos enfrente. Para que se hagan una idea, el espacio interestelar donde está la Voyager ahora tiene menos de un átomo pequeñito en un espacio del tamaño de un terrón de azúcar. E incluso en ese espacio tan, pero tan vacío, la sonda parecía sentir algo importante, algo que no podemos ver con nuestros telescopios ni escuchar con nuestros radios. Actuaba con un propósito muy claro, pero a la vez, de forma muy misteriosa. Para hacerlo todo todavía más raro, sus sensores de plasma detectaron un aumento sorpresivo de partículas pequeñitas con carga. Normalmente, en esta zona llamada el medio interestelar local, uno esperaría encontrar más o menos 0.05 electrones en un espacio del tamaño de un terrón de azúcar, pero los instrumentos de la Voyager 1 midieron picos de más de 0.13 electrones en ese mismo pequeño espacio. Un salto enorme, y hasta ahora, los científicos no pueden explicarlo con lo que saben del plasma interestelar. Cada nueva lectura se sentía como si el universo mismo nos estuviera haciendo señas, pidiéndonos que lo descifráramos. Y por si fuera poco, sus detectores magnéticos empezaron a captar pulsos regulares, casi como un latido cósmico. Estos pulsos llegaban con un ritmo constante, dando a entender que unas ondas magnéticas eran creadas por un campo de fuerza cercano que aún no hemos encontrado. Ahora, acuérdense que desde el 2012, la Voyager 1 ya había pasado la heliopausa. Ese es el borde de la influencia del Sol, entrando en una zona donde muy pocas herramientas hechas por humanos habían llegado antes. Pero este nuevo patrón de señales sugiere que está pasando algo mucho más movido de lo que cualquier científico pensó que encontraría en esta parte del espacio profundo que se suponía tranquila. Los datos se pusieron tan raros que algunas ideas iniciales se descartaron de inmediato. Nada de esto parecía ser simples problemas del equipo, ni ruido al azar,
ni interferencia común. El equipo del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA estaba empezando a darse cuenta de que podrían estar viendo algo que no solo estaba llevando al límite la ingeniería, sino que también apuntaba a nuevos secretos del universo que apenas podemos imaginar. Y como veremos pronto, las primeras suposiciones técnicas no tardaron en desmoronarse al enfrentarse a este nuevo misterio. Con estas señales raras de la Voyager 1, los científicos primero pensaron en las causas técnicas habituales. Se analizaron ideas como la interferencia electromagnética, el desgaste de las piezas y los efectos del calor. Pero ninguna de estas ideas se sostuvo cuando revisaron los datos. La sonda parecía estar interactuando con algo en el espacio entre las estrellas que nuestra ciencia de ahora no podía explicar. Esta situación mostró los límites de las explicaciones de siempre ante los misterios del espacio. La idea de la interferencia electromagnética se descartó después de analizar con cuidado los datos de telemetría. Las señales tan variables no coincidían con ningún tipo de ruido conocido. Además, que sensores apagados por décadas de repente se volvieran a prender no podía ser por culpa de piezas rotas. Estas cosas sugerían que estaba interactuando de forma activa con lo que había alrededor de la sonda. Los científicos empezaron a pensar que la Voyager 1 estaba reaccionando a causas externas desconocidas. Los efectos del calor también se revisaron como una posible razón para las cosas raras que pasaban, pero los cambios de temperatura que registraron no eran suficientes para explicar las cosas que estaba haciendo. La temperatura de la sonda había estado muy estable por años, así que era poco probable que cambios de calor repentinos causaran este tipo de cosas. Todo esto hizo más fuerte la idea de que cosas de afuera estaban afectando cómo funcionaba la Voyager 1. Como las respuestas técnicas de siempre no encajaban, los científicos empezaron a buscar nuevas ideas. La idea de que la sonda estaba interactuando con cosas desconocidas en el espacio entre las estrellas se hizo más fuerte. Esto abrió la puerta a ideas más grandes sobre cómo es realmente el universo y todas sus cosas complicadas. Las formas raras en que actuaba la Voyager 1 se volvieron algo muy importante para que los científicos estudiaran. Lo que pasaba con la Voyager 1 demostró que la ciencia necesitaba aprender más. Las cosas raras que vieron no encajaban con las explicaciones viejas y apuntaban a que estaban pasando cosas que todavía no entendemos. Esto los empujó a buscar nuevas ideas y formas de explicar cómo la sonda estaba interactuando con el espacio entre las estrellas. El siguiente paso fue pensar si podría haber comunicación e inteligencia allá en el espacio. Mientras la gente que estaba revisando los datos de la Voyager 1 seguía en eso, algo nuevo los hizo detenerse a pensar. Unos patrones matemáticos que estaban escondidos en las señales que mandaba la nave. Unos programas de computadora especiales, cuando revisaron los datos que recibieron, encontraron partes que tenían muchísimo sentido, como en las matemáticas. Los científicos notaron que la entropía de las señales, o sea, qué tan revueltas y al azar estaban, era súper baja. Y eso, si te fijas en los números, quiere decir que había algún tipo de orden, no era nomás un revoltijo. Normalmente las señales que vienen de muy lejos en el espacio profundo están llenas de, ruido por el calor, pero esta vez, la Voyager parecía estar mandando algo que tenía lógica, como si estuviera organizado. Lo que las computadoras les mostraban empezó a parecerse mucho a esas cosas que llamamos redes neuronales artificiales, algo así como los cerebros de computadora que tenemos aquí en la Tierra. Estas redes neuronales del tipo que se usa en la inteligencia artificial, ¿la ubicas? Son buenísimas para comprimir los datos, o sea, hacerlos más chiquitos, y para quitar la información que se repite una y otra vez. Y eso se parece un montón a lo que los programas de computadora encontraron en los datos que mandaba la sonda. Gente como el profesor James Benford, que es un experto en SETI, o sea, en eso de buscar vida extraterrestre, dijeron que, pues claro, tiene lógica que unos extraterrestres súper inteligentes usaran datos bien comprimidos y que además puedan corregir sus propios errores. Así, podrían mandar mensajes a través de estas distancias cósmicas enormes. Entonces, esto llevó a una de las preguntas más serias que se han hecho en este campo. ¿En qué momento algo que está organizado deja de ser solo ruido y empieza a parecer un mensaje de verdad? O sea, pónganse a pensar. La forma en que funcionan los seres vivos, como nuestro ADN, todo eso se basa en mensajes en códigos súper complicados que llevan instrucciones e información, ¿no creen? Entonces,
Si la Voyager de alguna manera estaba captando señales de estos campos de información misteriosos, o incluso si estaba pasando por ellos, eso podría explicar por qué los datos estaban tan ordenaditos y no todos revueltos. Y eso llevó a unas ideas bien locochonas sobre, pues, la posibilidad de alguna inteligencia no humana por ahí. Y para echarle más leña al fuego a esta idea tan rara, algunos físicos empezaron a considerar la posibilidad de que quizás, solo quizás, existen estos campos de información regados por todo el universo, y que estos campos podrían, por así decirlo, reorganizar equipos electrónicos y computadoras a distancia. Ahora, esta idea es bastante audaz, todavía son muchas suposiciones, pero como que encaja con algunas teorías cuánticas nuevas. Estas teorías hablan de la posibilidad de que el espacio mismo pueda guardar, digamos, memorias estructuradas. Es como si los misterios del universo fueran una vez más grandes de lo que nuestros viejos libros de física podían explicarnos. Descubrimientos como estos de verdad hicieron que la gente se preguntara algo todavía más grande. ¿Y si el universo no es solo un escenario vacío, sino que de hecho está, por así decirlo, mandando información activamente? Si ese es el caso, entonces chance la Voyager 1, sin querer queriendo, es como una especie de decodificador hechizo para esta red espacial gigante. Y mientras los científicos le daban vueltas a esta idea increíble, empezaron a surgir teorías nuevas y más avanzadas, tratando de descifrar qué es lo que de verdad está pasando allá afuera. Como las explicaciones de siempre no funcionaban, los científicos empezaron a buscar ideas muy originales para intentar entender las señales del Voyager 1. Una de estas nuevas ideas se llama campos topológicos informacionales. Esta idea dice que algunos puntos en el espacio podrían tener una materia física especial que hace aparecer patrones matemáticos en las cosas que pasan por ahí, mezclando sus datos y cómo funcionan sus aparatos electrónicos. Esto querría decir que el espacio, en algunos sitios, actúa como un programa que piensa, cambiando las máquinas que se atreven a pasar por ahí. Este es el tipo de acertijo que solo los verdaderos misterios del universo nos pueden plantear. Otra idea de la que se está hablando es la membrana cósmica. Esta idea dice que la heliosfera, esa burbuja gigante de viento solar que protege a nuestro sistema solar, actúa como una verdadera frontera, donde las fuerzas de adentro y de afuera chocan de maneras que todavía no entendemos bien. El Voyager 1, después de cruzar esta frontera en 2012, fue la primera nave en tocar directamente el espacio interestelar local, donde estas posibles fuerzas externas podrían estar afectando su funcionamiento. Esta membrana podría actuar como un filtro, o incluso como un discreto mensajero de señales cósmicas. La teoría holográfica también es bien importante en esta conversación. Dice que el universo podría guardar información en superficies planas, de 2 dimensiones, que proyectan nuestro mundo de 3 dimensiones. Científicos como Juan Maldacena y Leonard Susskind sugieren que todo lo que vemos en el universo podría ser en realidad una proyección desde una capa de información en sus bordes. Si esta idea es cierta, el Voyager 1 podría estar cruzando por accidente zonas con diferentes cantidades de información dentro de este sistema holográfico. Al mismo tiempo, surgen otras ideas de teorías aún más audaces de la física cuántica. Algunas de estas ideas hablan de algo llamado campos akáshicos, que son como una enorme base de datos cósmica donde se guarda toda la información del universo y que, a veces, podría interactuar con la materia y la energía. Aunque esta idea todavía no se ha comprobado con pruebas, se habla más de ella porque el comportamiento del Voyager simplemente no cuadra con las teorías antiguas. Estas ideas avanzadas, por más descabelladas que suenen, están muy lejos de ser solo ciencia ficción. Científicos serios, en instituciones de mucho prestigio, están trabajando en ellas, y sus estudios son revisados por otros expertos. Y mientras estas nuevas teorías comienzan a tomar forma, los científicos han empezado a revisar los datos de otras misiones espaciales más viejas, buscando patrones similares que quizás nos han estado enviando señales durante décadas, pero que apenas ahora estamos empezando a poder comprender. Aunque lo que está pasando con la Voyager 1 parece ser la primera vez, la verdad es que se parece a algunas cosas raras que ya vimos en misiones de antes. Una de las primeras pistas vino de la misión Ulises. Se lanzó en 1990 y fue a explorar los polos del Sol.
En su viaje, la Ulises encontró campos magnéticos alrededor de los polos del Sol. Estaban en unos patrones muy raros que nadie podía explicar, y no cuadraba con lo que los científicos pensaban del Sol en aquellos tiempos. Las mediciones mostraron que estos campos magnéticos como que palpitaban a tiempos fijos. Esto dio a entender que algo desconocido los estaba organizando. Otro caso raro fue con la misión Cassini, sobre todo en el 2006. Ahí fue cuando pasó volando cerca del misterioso anillo F de Saturno. Los instrumentos de la nave mostraron un retraso. Los sensores del campo magnético y los de plasma no estaban parejos, y nunca antes habían medido algo así tan exacto. Este retraso hizo pensar que alguna fuerza de afuera, desconocida, estaba cambiando los datos, y afectaba a los dos tipos de sensores de forma distinta. Al principio, los ingenieros pensaron que eran fallas en cómo se medía el tiempo, pero ningún arreglo en los programas o en los fierros pudo explicar o hacer que se repitiera lo que pasó. Y las cosas raras no paran ahí. La Pionero 10, que anduvo funcionando desde 1972 hasta 1995, empezó a frenarse poquito a poquito, pero sin parar. A esto se le llamó la anomalía de las Pionero. Mientras la nave se iba alejando del Sol, se frenaba un poquitito. Esa frenada era de unos 8.7 por 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. Esta frenada, aunque era bien chiquita, no se podía explicar por la fuerza de la gravedad. Y tampoco era porque la nave estuviera perdiendo calor. Esas eran las dos ideas más fuertes que tenían los científicos en ese entonces. Estas historias de antes nos enseñan algo. Muchos de estos hallazgos raros se hicieron a un lado porque nadie los entendía, pero cada vez se ve más seguido un patrón de comportamiento extraño en diferentes naves cuando se meten a partes poco exploradas de nuestro sistema solar y más lejos todavía. A veces, la ciencia como que no le hace caso a lo que no entiende. Pero los datos ahí siguen, nomás están esperando una teoría más grande que pueda explicar todos estos reportes. Ahora con la Voyager 1 mandando señales igual de misteriosas, los científicos están empezando a revisar todos esos archivos viejos otra vez, pero viéndolos de otra forma. A fin de cuentas, chance y estos sucesos raros, que parecen no tener nada que ver, si los juntamos todos, en realidad nos están diciendo algo al oído. Quizás nos están dando pistas de una realidad del universo completamente nueva que todavía no conocemos. Los datos que la Voyager 1 está mandando nos están empezando a mostrar que el espacio es mucho más activo y cambiante de lo que jamás pensamos. Antes pensábamos que estas ondas eran como vigilantes calladitas, que solo podían grabar lo que pasaba a su alrededor. Pero, las cosas sorprendentes que la Voyager 1 está haciendo por su cuenta, nos hacen pensar que de verdad podría estar conectándose con el universo allá afuera. No solo está midiendo el espacio vacío, es más bien como una platiquita callada que sucede entre la nave y de lo que está hecho el mismísimo espacio. Esta idea tan nueva y audaz está haciendo que los científicos se pongan a pensar en cómo es que de verdad el universo se expande. Una de las ideas que comentan es que el espacio entre las estrellas podría tener como dibujos complicados de información, y estos dibujos se pueden conectar con cosas tecnológicas que viajan por ahí. Es como si hubiera capas escondidas en el espacio, y estos campos podrían cambiar los sistemas electrónicos, no rompiéndolos, sino ordenándolos de alguna manera. Eso explicaría por qué algunos de los sensores viejos de la Voyager 1 se están volviendo a prender solitos, sin ninguna orden desde la Tierra. La nave no solo está tomando notas, le están dando forma, casi como si el mismo universo la estuviera leyendo como un libro. Para que te des una idea, piensa en cómo una máquina de resonancia magnética en un hospital usa imanes para alinear suavemente partecitas chiquitas dentro de tu cuerpo. Esto deja que los doctores vean imágenes bien claritas de lo que hay dentro de ti. Algo parecido podría estar pasando muy lejos en el espacio, pero a una escala gigante. La Voyager sería como el paciente, y todo el universo sería como esa gran máquina de resonancia magnética. Si esto es así, estamos viendo una forma completamente nueva en que las cosas se pueden conectar en el espacio. Es algo que nuestras reglas de ahorita sobre cosas como la electricidad, los imanes o cómo caen las cosas, todavía no explican. Lo que es bien interesante es que algunos científicos están empezando a revisar otra vez mediciones viejas sobre cómo se está expandiendo el universo. Están viendo en especial la luz que quedó del inicio del universo,
¿Y dónde está toda la materia oscura invisible? Se preguntan si estas podrían ser señales de estos campos de información especiales. Los mapas que hizo la misión espacial Planck entre 2009 y 2013 mostraron unos cambios sorprendentes en qué tan densa era esa luz viejita del cosmos en diferentes lugares. Esto podría ser una pista de que hay más que solo las cosas y la energía de siempre haciendo cosas por todo el universo. Así que, pensando en todo esto, la Voyager 1 podría ser la primera en ver algo allá afuera que está más allá de las cosas normales que conocemos. Y es justo en medio de todo esto, mientras los científicos están tratando de entender estas grandes ideas, que un nuevo y misterioso patrón de señales comenzaría a aparecer. Esta era la ya de por sí misteriosa secuencia Delta 13, y haría que todo este misterio se enredara todavía más. Así que, fue entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 que la Voyager 1 empezó a mandar estas señales, y al poco tiempo les pusieron un nombre, la secuencia Delta 13. Este patrón no era nomás así al azar, ¿sabes? Estaba hecho de estos pulsos de baja frecuencia, y junto con ellos venían 3 bloques de datos, todos bien apachurrados y casi igualitos. Lo más raro de todo era que se seguía repitiendo 27 veces en solo 31 días. Cuando los científicos revisaron los números, vieron que este patrón constante no era nomás un ruido cualquiera. Para nada. Clarito se veía que algo más lo estaba causando, algo que controlaba esta secuencia con mucha precisión. La forma en que se comportaba este patrón de verdad llamó la atención de los expertos, ¿sabes? La gente que estudia las señales y cómo se comunican. Es como cuando alguien está tratando de mandar un mensaje y quiere estar seguro de que el otro lo reciba, ¿verdad? Entonces, chance y repite lo mismo varias veces, a lo mejor cambiándole un poquito cada vez, tratando de que el mensaje llegue perfecto. Esta idea se les ocurrió luego a los científicos del Instituto SETI. Ellos son los que llevan décadas buscando mensajes del espacio exterior. Así que la Voyager, queriendo o sin querer, parecía que estaba tratando de sintonizar como un tipo de lenguaje espacial, uno que nadie nunca antes había escuchado. Las matemáticas detrás de esta secuencia Delta 13 también sugerían que había una forma bien inteligente de comprimir la información, como una manera avanzada de hacer los datos más chiquitos. Eso de apachurrar bien los datos es algo que haces cuando tienes que mandar muchísima información sin gastar mucha energía. Como si gente inteligente de por allá lejos quisiera mandar mensajes por el espacio, seguro lo harían así. Lo curioso es que hasta nuestras propias sondas espaciales usan códigos especiales, como eso que llaman Reed Solomon, para corregir cualquier error en los mensajes que mandan. Pero esto de aquí, esto era algo completamente diferente, algo que todavía no habían podido descifrar. El que esta secuencia ocurriera tan puntualita, de verdad te hace pensar en algunos de los secretos más grandes del universo. ¿Estaba la Voyager captando una señal de otro lugar? ¿O será que se estaba, como, reconfigurando sola para entender un nuevo lenguaje? O a lo mejor la nave se topó con algún tipo de campo de información por ahí, un campo que la hacía mandar este patrón. Como sea, se notaba que había como un plan aquí, algo mucho más que un simple accidente. Mientras estas señales seguían llegando, los equipos de científicos tuvieron que aceptarlo. Esto ya no era nomás un problema técnico. Algo mucho más grande estaba pasando aquí. Y mientras más le escarbaban a este misterio, una idea nueva, y hasta más loca, empezó a surgir. Que chance la Voyager estaba viajando por partes del espacio donde las meras reglas de la realidad son diferentes. Mientras investigaban más a fondo los datos, una idea bien audaz empezó a surgir. ¿Y si la Voyager 1 estuviera pasando por zonas de transición ontológica? O sea, lugares donde las verdaderas reglas de la física, el tiempo y la información no siempre son las mismas, sino que pueden cambiar. La física teórica ya dice que es posible que muchos estados diferentes de la realidad puedan existir al mismo tiempo, como sugieren algunos modelos del multiverso y de la teoría de cuerdas. Así que, con estas ideas, el espacio no sería solo una cosa uniforme. Estaría hecho de diferentes capas que se mueven, y cada capa tendría sus propias reglas especiales. Para que se entienda más fácil, algunos científicos compararon esto con lo que pasa cuando tu teléfono o tu computadora se intenta conectar a una red Wi-Fi que no conoce.
El sistema cambia entre diferentes protocolos de comunicación, intenta descifrar los paquetes de datos, y a veces, hasta se traba un poquito mientras intenta adaptarse. La Voyager 1 podría estar experimentando algo así, pero a una escala cósmica. Estaría pasando por estas como diferentes zonas en el espacio, cada una con sus propias reglas de cómo se manda la información. Lo que significa esta idea es bien profundo. Si esto es verdad, significaría que tendríamos que cambiar por completo toda nuestra idea del espacio interestelar. Miren, toda la idea del espacio-tiempo, que a Einstein se le ocurrió por allá a principios de los años 1900, siempre partió de la idea de que las leyes de la física son las mismas en todo el universo. Pero, ¿y si estas zonas son como las fallas en la corteza de la Tierra, puntos de transición donde diferentes fuerzas se encuentran e interactúan, creando estados físicos nuevos y temporales? Esta idea también coincide con algunas observaciones indirectas de la cosmología moderna. Por ejemplo, las variaciones en la energía oscura que se ven en los grandes estudios astronómicos, como el proyecto Dark Energy Survey, podrían ser en realidad señales de estas transiciones de estado. Las cosas raras del universo no son solo sobre los objetos y las cosas que hay allá afuera en el espacio. Tocan la mismísima estructura de la realidad, desafiando las ideas principales de la ciencia que siempre hemos conocido. Mientras los científicos debaten las posibilidades de estas interfaces de la realidad, aparece un desafío todavía más grande. Nuestras propias mentes podrían no estar listas para aceptar de verdad lo que los datos de la Voyager están insinuando, y es justo este tipo de resistencia, tanto en nuestra mente como de parte de las grandes instituciones científicas, en lo que nos vamos a meter en la siguiente parte. Lo que hace el caso del Voyager 1 todavía más fascinante no son solo los datos raros, sino lo mucho que nos cuesta aceptarlos. Muchas de las cosas de las que habla la física moderna hoy en día, como los hoyos negros, la materia oscura y las dimensiones extras, son ideas que aceptamos más que nada por las matemáticas, y no porque las hayamos visto con nuestros propios ojos. Por ejemplo, la materia oscura. La idea surgió cuando vimos que las galaxias giran más rápido de lo que deberían, según la cantidad de cosas que sí podemos ver. Se cree que más o menos el 85% de todo lo que hay en el universo es invisible. Solo sabemos que está ahí por cómo su gravedad jala las cosas. Pero cuando aparece algo como lo que está pasando con el Voyager, que desafía nuestras ideas actuales y también el sentido común, las grandes instituciones como que se resisten. A muchos investigadores les cuesta trabajo aceptar información que significaría cambiar todo en los libros de la escuela, volver a pensar teorías que han tenido por mucho tiempo y admitir que se gastaron miles de millones en equipos hechos para las ideas viejas. La misma comunidad científica a veces se porta como un cuerpo que rechaza cualquier idea nueva y rara que amenace su forma de pensar ya establecida. También hay un límite para lo que nuestras mentes de verdad pueden entender. Como humanos, nuestras mentes se formaron durante miles de años de vivir y evolucionar en la Tierra. Lo que entendemos todos los días sobre cómo funcionan las cosas nos sirve muy bien para, digamos, lanzar una piedra, pero nos falla por completo cuando tratamos de imaginar cosas como muchas dimensiones o mundos paralelos. Algunos científicos que piensan en ideas muy grandes, como Max Tegmark, dicen que nuestras mentes ni siquiera están hechas para entender todo el universo. Dicen que la naturaleza nos hizo para ocuparnos de cosas mucho más chiquitas a nuestro alrededor. Aquí es donde empezamos a preguntarnos sobre las cosas de verdad interesantes del universo y los planetas. ¿Qué es lo que no estamos viendo? No porque no tengamos las herramientas correctas, sino porque nuestras mentes no están lo suficientemente abiertas. La historia de la ciencia está llena de ejemplos como este. Durante siglos, la gente se reía de la idea de que la Tierra se movía alrededor del Sol, no porque no hubiera pruebas, sino porque iba en contra de lo que todos creían que era el sentido común en ese entonces. Algo parecido podría estar pasando ahora con el Voyager 1, pero incluso con toda esta resistencia, cada vez más científicos están empezando a pensar en ideas todavía más locas. Después de todo, ¿qué tal si el universo no es solo un lugar físico, sino algo que está consciente y tiene un propósito, casi como una mente cósmica gigante? Ese es el tipo de pensamiento que nos va a llevar a nuestro siguiente y último tema.
Cuando las explicaciones de siempre ya no sirven y las ideas más raras empiezan a sonar más, hay una que de verdad llama la atención, y es bien fuerte. ¿Y si el universo fuera en realidad más parecido a una mente que a una máquina? Esta idea no es completamente nueva, ¿eh? Pensadores como Spinoza, y más, P.A., físicos como John Wheeler, ya habían dicho que la realidad podría ser algo en lo que todos tenemos que ver, o sea, que cuando observamos el universo, no solo lo estamos registrando, estamos participando activamente en crearlo. Con la Voyager 1, esta idea ya no es solo filosofía y está empezando a parecer una hipótesis científica de verdad. Los sensores viejitos de la sonda, que estuvieron apagados por décadas, de alguna manera se reorganizaron y se volvieron a prender. Es como si una inteligencia de afuera, o chance un campo de información inteligente, estuviera cambiando la forma en que la nave espacial funciona por sí misma. Este tipo de comportamiento, pues, apunta a ideas avanzadas de la física cuántica, como eso de que nomás por observar partículas bien chiquitas, de verdad las puedes cambiar. A un nivel cósmico enorme, chance el espacio vacío entre las estrellas actúa como un sistema gigante y esparcido que procesa información. Uno que responde no solo a la materia, sino también a la intención, al pensamiento. Ahora, si seguimos esta línea de pensamiento, surge una idea. Por donde pasó la Voyager no fue nada más un lugar en el mapa del cosmos, sino más bien como un estado diferente de la realidad misma. Esto se conecta con ideas de algo llamado física cuántica relacional, como las que defiende gente como Carlo Rovelli, donde las propiedades del universo no son absolutas, no están escritas en piedra. Más bien, dependen de quién o qué las esté observando. La nave espacial pudo haber funcionado como un gatillo, haciendo que estas propiedades surgieran. Esta forma de verlo, aunque es algo que cuesta trabajo creer, la verdad es que se conecta con algunas observaciones reales aquí mismo, en nuestro sistema solar. Por ejemplo, las variaciones que no se explican en las órbitas de planetas enanos, como Sedna y Eris, nos hacen pensar en la posibilidad de que haya fuerzas que todavía no identificamos, actuando en regiones específicas del espacio. Estas son cositas pequeñas y raras que, cuando las juntas con otros datos extraños sobre el universo y nuestro sistema solar, sugieren que hay una red de información más grande, un diseño mayor, detrás de todas las cosas que vemos. Y así, enfrentados a estas posibilidades casi místicas, la gran pregunta nomás queda en el aire. ¿De verdad hemos estado solos todo este tiempo? ¿O será que, finalmente, apenas ahora nos estamos volviendo lo suficientemente conscientes para percibir lo que siempre ha estado ahí? Y con ese pensamiento que nos desafía, vamos a dejar un espacio para pensar en lo que podría venir después en este escenario cósmico, que es gigante y todavía muy misterioso. A ver, cuéntame algo. Después de todo esto, ¿a poco sigues viendo el universo igual? La Voyager 1 no está nomás a miles de millones de millas de aquí, chance, y justo en este mero instante, nos esté mandando pistas de que hay mucho más pasando allá afuera en este escenario cósmico de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Si el espacio mismo puede interactuar, organizarse, y chance, y hasta pensar, ¿qué más nos estamos perdiendo nomás porque todavía no tenemos las herramientas correctas, o chance el valor para verlo? Aquí es donde te voy a retar un poquito. ¿Qué tal si la pieza que falta no son nuevos aparatos o tecnología, sino nomás una mente abierta? ¿Y qué tal si el siguiente gran paso no depende de la gente de la NASA, sino de gente común y corriente como tú y como yo, que decide hacer preguntas sobre lo que parece obvio y se pone a buscar respuestas por su cuenta? O sea, ¿cuántos otros secretos están escondidos justo enfrente de nosotros, nomás esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente para hacer la pregunta? Si esto te puso a pensar, si quieres seguir en estos viajes, viendo cosas chidas donde la ciencia, el misterio y las preguntas más grandes sobre el universo se juntan, pues suscríbete al canal aquí mismo y pícale a la campanita. Así, cada vez que salgan videos nuevos, serás el primero en entrarle conmigo y explorar estos grandes misterios que de verdad están cambiando cómo vemos todo lo que nos rodea.